Listo. Buenos días nuevamente, Steven. Ya empezó a grabar la videollamada. Entonces vamos a hacer la retroalimentación de la actividad del día de hoy. Y para el caso del punto 3, su merced me está diciendo que sí es necesario justificarlo. Buenos días, señorita Pilar. Me dice que es obligatorio. Bueno, en cuanto a justificar, me refiero a que digan por qué es de ese tipo de isomería. Con el simple hecho de que justifiquen con 2 o 3 renglones máximo, por eso les digo que sean claros y concisos con sus justificaciones, podían hacerlo diciendo o afirmando que es la isomería de cadena por esto y esto, o que es isomería de posición por esto. Entonces, sí es necesario, pero la justificación no es tan larga, por ahí 2 o 3 renglones por mucho. Entonces, eso con relación al tercer punto de la actividad. No sé si tengan más dudas o inquietudes con los otros puntos o con la tarea. Buenos días, David. Listo. Buenos días, profe. Listo, Ferro. Buenos días, ¿cómo han estado? ¿Bien? Sí, sí, señor. Bueno, listo. Estábamos ya resolviendo unas dudas que tenía Steven. No sé si usted tenga alguna otra duda o inquietud, David, acerca de la actividad o de la tarea. eh, para, ¿Para qué? Para que podamos solucionarla. Bueno, no, por ahora no, profe. Ok, listo, David. Entonces, recordemos un poquito lo de la retroalimentación de la clase. Recordemos que estamos trabajando la semana 15 y 16 y en la semana 15 estamos trabajando el tema de los isómeros y estamos profundizando sobre todo en, en los isómeros estructurales de cadena de posición y de función. Para el caso de la tarea, ya iba a ese tema, Fierro, les compartí 2 videos, no, no son tan largos. El primer video tiene una duración de 3 minutos y el segundo tiene una duración de 16. Es bastante interesante. Los vi todos y de los videos saqué algunas preguntitas. Y esa es la tarea. Ustedes pueden resolver su tarea a partir de la visualización de los soportes audiovisuales que les estoy compartiendo o también pueden complementarla como una consulta. Buenos días, Johan. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, sí, señor. Listo. Estaba haciendo una retroalimentación de las 2 semanas y estaba resolviendo algunas inquietudes de sus compañeros. No sé si usted tenga alguna duda o inquietud respecto a la actividad o a la tarea. Yo le digo, profe. Listo, listo. Entonces, esa, esta actividad hace referencia sobre todo a los isómeros. Para el caso de la justificación, nuevamente le digo, no nos podemos extender tanto, es simplemente una justificación cortica, por ejemplo, para el caso de los isómeros de posición. Es un isómero de posición porque en la posición tal y tal se ve evidenciado. Entonces, la justificación realmente es muy corta. Para el caso de los carbohidratos, como les venía diciendo, podemos complementar a forma de consulta, para el caso del tema de los carbohidratos, y ya que compartí con ustedes dos recursos bastante importantes y muy buenos. Nos mencionan la clasificación de los carbohidratos, que son los carbohidratos, y nos profundizan un poquito más acerca de la organización, o bueno, de la forma que adoptan los diferentes tipos de carbohidratos, como los monosacáridos, los polisacáridos, los oligosacáridos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso es lo que vamos a encontrar en los 2 videos, no son tan largos y, y eso sería
por la semana 15 y 16 respectivamente. Profe, Cuénteme, las cadenas. Es que no sé cómo colocarle los nombres de las cadenas. ¿de cuáles cadenas, Johan? En el tercer punto. En el tercer punto, bueno, para el caso del tercer punto, pero ¿a qué se refiere con nombres? ¿A ubicarles el tipo de isomería? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, voy a retomar uno de los ejemplos de los que les había mencionado en la primera videollamada. Entonces, les voy a compartir mi pantalla en estos momentos mientras carga. Aquí ya está cargando. Entonces, bueno, mientras carga, dejé abierto mi archivo para que lo vieran. Nuevamente, el de los ejemplos que tenía esta mañana, que estaba trabajando esta mañana. Entonces, lo vamos a ver nuevamente. Particularmente este fue el ejemplo que yo trabajé en la primera videollamada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, vamos a ver lo siguiente. Para el caso de la actividad, que es el punto 2, vamos a ver lo siguiente. Entonces, la actividad, la clase de nosotros está acá y vamos a ver la actividad, que es el documento 2. Entonces, veamos el punto 3, me indica, ¿cierto? Sí, El señor. punto 3 que Sí. listo, me dice, después de leer y socializar la guía que les comparto en el documento 1 que se llama Química del Carbono Isomería, resuelva qué tipo de isomería existe en cada una de las siguientes parejas de compuestos orgánicos. Recuerde que debe construir la estructura de los compuestos. Justifique su respuesta con argumentos coherentes, cortos y precisos. Como ya le venía diciendo a Steven, el argumento es bastante corto. Tiene que justificar por qué presenta ese tipo de isomería, ¿de acuerdo? Entonces, veamos el primer punto, o bueno, el primer apartado de este punto, que es el A, que trabajamos con una pareja de un aldehído y una acetona, el pentanal y la 2-pentanona. Entonces, ¿cuál es la idea con el trabajo? Tenemos, tenemos el pentanal y la 2-pentanona, ¿de acuerdo? Están acá escritos en el nombre, estos de acá. Profe, qué buena. Cuénteme, ¿Hasta qué horas hay plazo de entregar eso? hasta las 12. Profe, es que es mucho. No, no es mucho. Es Los demasiado. dos primeros Oiga, sí, puntos, profe, eso es harto. Yo hasta ahora no, voy en el segundo punto. pero Profe, tenemos ¿sabe qué más de horas? 4 horas para hacer la actividad únicamente. Y bueno, los desempeños, pero pues eso igual se saca en Profe, menos más de los 10 días. desempeños. Eh, bueno, ya hablamos del tiempo y de eso y veamos los puntos. Créanme que estando de forma presencial, el trabajo era incluso muchísimo más que el que estamos trabajando en esta actividad. Si ustedes se dan cuenta, son solo 3 puntos de forma procedimental. Los dos primeros puntos son más bien de reflexión, no es tanto de consulta. Pueden hacerlo con un complemento con consulta, claro que lo pueden hacer, pero es más de reflexión. Entonces, volviendo al tercer punto, vemos los dos nombres, el pentanal y la 2-pentanona, que son dos familias que ya habíamos trabajado anteriormente. ¿Qué nos está diciendo o qué es lo ideal? Lo ideal es que construyamos el compuesto y si no, y si tenemos dudas, pues que consultemos cómo es la estructura del compuesto, con el nombre, el pentanal y la 2-pentanona, por ejemplo. Para el caso del pentanal, ¿cómo lo construimos? Tuvimos en cuenta el prefijo pent, que hace referencia a los átomos de carbono, y el prefijo pent hace referencia a 5, ¿de acuerdo? Para el caso de la 2-pentanona, tuvimos en cuenta exactamente lo mismo, el prefijo pent, que ¿hacía referencia a qué? Hacía referencia a los 5 átomos de carbono. Entonces, para hacerlo nuevamente, vamos a construir nuevamente las dos estructuras y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos los dos nombres del apartado A, ¿de acuerdo?
para el caso del pentanal y de la 2-pentanona vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para los dos compuestos tenemos 5 átomos de carbono consecutivos, ¿cierto? Entonces, tenemos 5 átomos de carbono para el pentanal y 5 átomos de carbono para la 2-pentanona. Carbono, 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 carbono. Ahí voy 1, 2, 3, 4, ahí están los 5. ¿De acuerdo? Aquí voy a dibujar la estructura del pentanal. Y para este caso voy a dibujar acá la estructura de la 2-pentanona. Entonces, la 2-pentanona también tiene 5 átomos de carbono. Y vamos a construir entonces cómo es la fórmula. ¿De acuerdo? La terminación del primer nombre, la terminación al o aldehído, hace referencia al grupo funcional aldehído. Como no me están especificando en que se encuentra en ninguna posición, voy a asumir que el grupo funcional de aldehído se encuentra en un carbono terminal, bien sea en este carbono o bien sea en este carbono. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar el grupo funcional aldehído que corresponde al carbono carbonilo junto con un hidrógeno. ¿De acuerdo? Este de acá es el grupo funcional aldehído. ¿Qué nos hace falta entonces? Nos hace falta terminar la estructura poniéndole los enlaces a los átomos de carbono, ¿de acuerdo? Y vamos a completar su valencia, la tetravalencia del carbono. Recordemos que el carbono siempre tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, que hacen referencia a los enlaces con el elemento hidrógeno, con el átomo de hidrógeno. Este tendrá 2, este tendrá 2 y este también tendrá 2. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, cada átomo de carbono ya tiene 4 enlaces. Ahora, este de acá va a corresponder al grupo funcional aldehído. ¿De acuerdo? Por eso la terminación al o pentanaldehído. Ahora, vamos a revisar la 2-pentanona. Creo que en el primer ejemplo había cometido un error ubicando el grupo de la acetona, pero entonces vamos a tenerlo en cuenta de primero para no equivocarnos en la asignación de este grupo funcional. Para el caso de la acetona, nos damos cuenta que también tiene 5 átomos de carbono, perdón, por su prefijo pent, que hace referencia a 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, y la terminación ona hace referencia al grupo funcional cetona. ¿Qué hacemos entonces? Nos está diciendo que en el carbono número 2 se encuentra el grupo funcional cetona. Podemos enumerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo importante es que ubiquemos el grupo funcional cetónico en el carbono número 2. Entonces, para hacerlo en orden, podemos hacerlo de izquierda a derecha. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el carbono 2? Este de acá. ¿De acuerdo? Si nosotros enumeramos de derecha a izquierda, es decir, empezamos acá con el 1, acá con el 2, ¿cuál sería el carbono número 2? Este de acá. ¿De acuerdo? Pero entonces tengamos en cuenta la primera numeración. Vamos a tener en cuenta esa numeración, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha. Entonces, ubiquemos el grupo cetónico, que corresponde a un doble enlace con un oxígeno, y posteriormente ubicamos los enlaces entre los carbonos. Luego de haber ubicado los enlaces entre los carbonos, completamos la tetravalencia del átomo de carbono. Este tendrá 3 átomos de hidrógeno. Si nos damos cuenta, este carbono de acá ya tiene los 4 enlaces. Tiene 2 con el oxígeno y 2 con este carbono de acá y este carbono de acá. Este tendrá 2, este también tendrá 2 y este de acá tendrá 3 átomos de hidrógeno. Entonces, esta de acá es la 2-pentanona. ¿Cuál es la idea con ese punto? Que construyamos las estructuras, como lo acabamos de hacer. Este de acá será el pentanaldehído y esta de acá será la 2-pentanona. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Construir la fórmula molecular. ¿Y qué es la fórmula molecular? Es la fórmula más sencilla que tenemos en química para describir un compuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar qué elementos tienen. Si ustedes se fijan, tanto el pentanaldehído como la 2-pentanona
tienen en su estructura átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ubicar los elementos que se encuentran presentes en el compuesto. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Lo mismo para esta estructura, tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. ¿Cuál es la idea ahora? Que contemos los elementos presentes en estas estructuras. ¿Cuántos átomos de carbono están acá o hay acá en esta estructura? Tenemos 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos un número 5 al lado del átomo de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esta estructura de acá? 1, 2, 3, 4. También tiene 5. Contamos ahora los átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tienen las dos estructuras? Este de acá tiene 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este de acá tiene 10 átomos de hidrógeno. Y vamos a ver cuántos átomos de hidrógeno tiene la 2-pentanona. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este de acá también tiene 10 átomos de hidrógeno. Si ustedes se fijan, cuántos átomos de oxígeno hay en las dos estructuras, se van a dar cuenta que solo hay uno, ¿de acuerdo? Solo hay un átomo de oxígeno. Recordemos que el 1 se omite, es decir, acá en teoría vendría un 1, pero como se omite, no se escribe. Entonces borramos ese 1 y borramos ese 1. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula molecular de los dos compuestos es la misma, C5H10O, pero ¿qué cambia? Que los grupos funcionales, tanto el aldehído como la acetona, son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de la guía, tenemos que identificar qué tipo de isomería es. Entonces, si nos vamos a la isomería de función, nos damos cuenta que se ajusta perfectamente con este tipo de isomería. ¿Por qué? Porque me dice que la presentan aquellos compuestos que teniendo la misma fórmula molecular, C5H10O, por ejemplo, presentan distintos grupos funcionales. Este de acá, como les venía diciendo, es el grupo funcional aldehído. Y este de acá será el grupo funcional correspondiente a las cetonas. Entonces, ¿cuál sería la justificación? El punto A o la pareja A será o presentará una isomería de función, puesto que tiene una fórmula molecular de C5H10O, pero sus grupos funcionales son diferentes. Ahí ya acabamos el punto A, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer con esos puntos. Ahora, para el caso de los demás puntos en la actividad que encontramos que para el cuarto punto nos están pidiendo cuáles son los isómeros de posición de ese compuesto molecular, que es un alcohol. Ya les dejé ahí el OH para que no se confundan, incluido con su hidrógeno, es decir, el grupo funcional hidroxilo. Para el caso del quinto punto, tenemos que construir el metilbutadieno y seleccionar la respuesta correcta. No vamos a construir todos los compuestos, ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, ¿de acuerdo? Solo vamos a construir el que sea nuestra respuesta. Es decir, para mí el quinto, que es esta estructura, su isómero es el A, por ejemplo. Entonces construimos el metilbutadieno y lo comparamos con el A. ¿De acuerdo? Es solo un ejemplo. Suponiendo que es el A la respuesta que haya elegido. Y para el caso del último, es un punto bastante sencillo porque se refiere al etanol. Y el etanol, recordemos que es un alcohol de 2 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la actividad. Para el caso de Steven me está preguntando en el D. Acá me está diciendo en estas dos estructuras que tenemos la etilamina y la dimetilamina. Entonces, ¿cómo sería la etilamina, Steven? Entonces, la etilamina
vamos a escribirla acá, etilamina, y la dimetilamina, ¿de acuerdo? Dimetilamina. Ahora, recordemos cuáles son los grupos funcionales de las aminas. El grupo funcional de la amina es NH2, ¿de acuerdo? Recordemos que este se deriva de del amoníaco. Ahora, veamos cómo sería la estructura de la dimetilamina. ¿De acuerdo? La dimetilamina también tiene el grupo funcional amino, por su terminación amina, pero entonces acá tenemos que tener algo claro y bastante presente, que este grupo funcional amino tiene dos radicales o sustituyentes metil por el prefijo di, ¿de acuerdo? Es decir, ese dimetil me está indicando que hay dos grupos funcionales metil. Entonces, antes de construirla, vamos a hacer esta estructura. Recordemos que la dimetilamina, perdón, la etilamina, tiene un grupo funcional, perdón, un radical etil o etilo. Entonces, recordemos cuál es el radical etilo-etilo. El radical etilo-etilo es el que tiene dos átomos de carbono por su prefijo et, tiene dos átomos de carbono. Y estos son los enlaces. Voy a subir un poquito el nombre para que no nos confundamos. Listo. Esta es la etilamina, tiene dos átomos de carbono por su prefijo. Y a continuación vamos a dibujarle los dos hidrógenos correspondientes para este carbono y los tres hidrógenos correspondientes para este carbono. Ahora, veamos el prefijo di. El prefijo di que hace referencia a 2 y al sustituyente o radical metil. Esto me indica que hay 2 CH3 y vamos a dibujar el grupo funcional amina, ¿de acuerdo? El grupo funcional amina es el mismo, N, partiéndose del nitrógeno, pero entonces aquí es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Como son dos radicales o sustituyentes metil, vamos a dibujarlos primero, ¿de acuerdo? Tenemos el CH3 y tenemos el CH3. Estos son los dos radicales metil o metilo. Entonces, recordemos que el amoníaco es NH3 y se sustituían o se reemplazaban sus hidrógenos. Ya ubicamos los dos radicales o grupos metil. ¿Qué nos hace falta? Ubicar el hidrógeno correspondiente para el nitrógeno, ¿de acuerdo? Esta de acá sería la dimetilamina. Podemos construir los compuestos o podemos verificar después de construirlos con las imágenes de nuestros buscadores para que se den cuenta que estamos haciendo bien la formulación de estos compuestos. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a construir la fórmula molecular. ¿De acuerdo? Entonces, los dos compuestos tienen carbono, sí. Los dos compuestos tienen carbono. Ahora, ¿tienen hidrógeno? También los dos compuestos tienen hidrógeno. Sí, los dos compuestos tienen hidrógeno. Y además de tener carbono e hidrógeno, ¿qué elemento tienen estos compuestos? Tienen el nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dibujar el nitrógeno para construir la fórmula molecular de los dos. También tienen nitrógeno, ¿de acuerdo? Ahora, contemos cuántos átomos están presentes en cada compuesto. Para la etilamina tenemos que hay dos átomos de carbono, ¿cierto? Están en rojo. Para los hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos hay? Contemos los enlaces, los palitos de los átomos de hidrógeno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contando estos dos. ¿De acuerdo? 7 átomos de hidrógeno. Contemos ahora los hidrógenos que encontramos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos 7. Tenemos 7 átomos de hidrógeno y ¿cuántos átomos de carbono? ¿Cuántos átomos de carbono? Tenemos 1 y tenemos 2. 2 átomos de carbono.
¿Cuántos átomos de nitrógeno están presentes en la estructura? Aquí solo tenemos uno y aquí solo tenemos uno. Recuerden, chicos, que cuando hay solo un átomo de un elemento, no se escribe un número, ¿de acuerdo? En teoría debería verse así, pero al solo estar presente una vez, se omite ese uno. ¿Cuál es la fórmula molecular de la etilamina y de la dimetilamina? Es exactamente la misma, ¿de acuerdo? C2H7N. Pero entonces, ¿qué va a cambiar acá? Lo que va a cambiar es la estructura, pues una va a ser la etilamina, que corresponde a una amina primaria, y la otra estructura va a corresponder a la dimetilamina, que va a corresponder a una amina secundaria. Entonces, eh, ¿qué tipo de isomería presenta este punto D? Que fue el que me preguntó Steven. ¿Presentará la estructura o la isomería de cadena o de posición o de función? De posición me dice Fierro, entonces comprobemos. ¿Qué me dice la isomería de posición? La isomería de posición me dice que la presentan los compuestos que tienen el mismo grupo funcional colocado en diferente posición dentro de la cadena carbonada. ¿Será que sí es de posición? Vean que es el mismo grupo funcional. ¿Qué tal si no le suena un poquito más la isomería de cadena? Vea lo que me dice la isomería de cadena. Los isómeros de cadena poseen el mismo grupo funcional, pueden poseer el mismo grupo funcional, el grupo amino, ¿cierto? Pero la estructura de la cadena es diferente, pudiendo ser lineal, ramificada. Es decir, las uniones entre los carbonos que conforman la cadena son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede ser? Puede ser. De aquí ya entraría el análisis para poder clasificarla dentro de una isomería. Entonces, ¿dentro de cuál la clasificarían? ¿Será que es de posición? ¿Tienen el mismo grupo funcional? Sí, tienen el mismo grupo funcional amino, solo que uno es amina primaria y la otra es amina secundaria. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser lo que va a marcar la diferencia? La posición del grupo funcional. Este de acá se encuentra en un carbono primario y este de acá se encuentra justo entre los dos carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el punto D, chicos. Profe, Cuénteme. Me quedo aquí analizando esto, entonces voy a mirar aquí. profe, Listo, usted quiere Steven. hacer la hora, no sé No sé si si tengan está más re dudas. largo. No, está cortico. Tranquilos, muchachos. Yo sé que ustedes trabajan, entonces voy a tener en cuenta eso y igual voy a seguir calificando sobre 100, ¿de acuerdo? Listo, No, no se profe. puede. No se puede extender, Diego, porque esa hora ya está programada en la plataforma. Y de hecho me pasa todo el tiempo que tengo muy en cuenta a las personas que se conectan desde temprano cuando no alcanzan a entregar la actividad. ¿De acuerdo? Es decir, que si ustedes se conectaron desde temprano, desde la primera videollamada, cuando ustedes me entreguen, voy a tener en cuenta esa calificación y pues su calificación va a seguir siendo sobre 100, ¿de acuerdo? Posiblemente se les dificultó más un punto
o tuvieron problemas con su conexión, ¿de acuerdo? Entonces, por eso mismo lo tengo presente. Listo, chicos, entonces voy a dejar la videollamada hasta acá para que no se nos haga tan larga, tan extensa la segunda videollamada y eh, no se preocupe que yo tengo en cuenta eso, Diego. Entonces, eh, cualquier duda o inquietud que tengamos después de dejar de grabar la videollamada la podemos resolver de una vez.